Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Muchos saludos a los que nos acompañan vía Facebook. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Saludos especiales para ellos también, así como los que nos acompañan en podcast, en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otros 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar hablando de la lamentable situación que está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles, en California. Usted sabe que Los Ángeles es la segunda área metropolitana más poblada de los Estados Unidos después de Nueva York. Y usted sabe que es la ciudad con más mexicanos, la segunda ciudad con más mexicanos del mundo. Obviamente la primera es la Ciudad de México, la segunda es Los Ángeles, California. Hay que decir que según los reportes de este último día, después de todo un fin de semana de disturbios en la parte central de Los Ángeles, la administración del presidente Donald Trump, según los reportes, está desplegando 700 marinos, Marines en realidad serían 700 Marines, que básicamente son militares, 700 Marines hacia Los Ángeles para proteger a los edificios federales, así como a su personal. Esto es encima de los 2.000 elementos de la Guardia Nacional que el propio Donald Trump envió a Los Ángeles para tratar de calmar los disturbios. Hay que decir que estos soldados, estos marines que están llegando a Los Ángeles, según los informes, no tienen el objetivo de interactuar con los que están protestando, los cuales lo han estado haciendo en contra de las redadas de inmigración que se intentaron y que se hicieron el viernes. En un momento más le voy a explicar un poquito más. Hay que decir que más temprano el estado de California demandó al gobierno de los Estados Unidos, es decir, a la administración Trump, por haber enviado a estas tropas de la Guardia Nacional que envió 2.000 sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom. Hay que decir que el gobernador, acusó al presidente Trump de sobrelimitarse en su poder, en su puesto, y facilitar lo que llamó una crisis manufacturada. Hay que decir que la policía local de Los Ángeles declaró ilegal cualquier reunión de personas en todo el centro de Los Ángeles. Mire, básicamente pasó lo que tenía que pasar en algún momento y ya sucedió. Y fue en Los Ángeles. El viernes llegó un contingente de oficiales de inmigración a un lugar de trabajo, me parece que era una tienda Home Depot, me supongo que no importa el lugar al que fuera, pero hubo una redada de inmigrantes, eso fue lo que hubo una redada de inmigrantes, llegó no sé, varios agentes de inmigración, en varios vehículos llegaron a hacer literalmente una redada de gente, empleados, clientes en este lugar
bajo la sospecha de que un buen número de ellos, o un buen porcentaje de ellos eran inmigrantes ilegales o indocumentados, ¿sí? Y que este tipo de redadas se han estado dando muchísimo en los últimos meses, ¿no? Bueno, pues se dio y eh, arrestaron, detuvieron a varios inmigrantes. Llegaron varios ciudadanos a protestar la presencia y las acciones de estas autoridades. Llegaron algunos grupos de activistas y algunos de estos ciudadanos y algunos de estos activistas fueron detenidos por entorpecer las acciones de los agentes de inmigración que estaban deteniendo a estos inmigrantes. Y así fue como se empezó a hacer este asunto. Sí, entonces primero fue con los ilegales, después empezaron a arrestar a los ciudadanos que estaban tratando de protestar. Yo no digo que, no sé si proteger a los ilegales, pero protestar por estas acciones. Los detuvieron a ellos también y ahí empezó el asunto. Para el viernes en la noche ya era una manifestación completa, hecha y derecha, la cual, y después el sábado se hizo más grande, se empezó a hacer violenta, el domingo continuó la violencia y obviamente las autoridades locales, la policía de Los Ángeles, que dependen de la ciudad de Los Ángeles, estaban tratando de contener la situación, haciendo su trabajo, etcétera. Recordar que California toda la vida ha sido un estado demócrata, controlado por los demócratas, la ciudad de Los Ángeles ni se diga. El presidente Donald Trump es no solamente republicano, sino antidemócrata. Y de nuevo, vaya, era Los Ángeles, manifestaciones en Los Ángeles, con violencia en Los Ángeles, pues las autoridades de Los Ángeles estaban tratando de contenerlo. Donald Trump, tan novedoso y creativo que es, y no lo digo con sorna, porque es novedoso y creativo, vio una oportunidad de oro, literalmente de capitalizar en este asunto, por cualquier motivo que sea, y usó su potestad como presidente y dijo, yo envío a la Guardia Nacional, que es Guardia Nacional, y yo, presidente, envío a la Guardia Nacional. Hay que recordar que los estados de la Unión Americana son muy independientes, y vaya, tienen mucha independencia y mucha capacidad de acción para hacer lo que sea necesario que haya que hacer en todo el tipo de asuntos dentro de las fronteras de ese estado. Entonces, obviamente que el gobierno federal desde Washington diga, yo envío la Guardia Nacional a Los Ángeles a controlar la situación, cuando las autoridades locales estaban tratando de hacer lo propio, obviamente que cayó malísimo, malísimo a los políticos locales, pero también a la población, porque esto se incendió más todavía. Y para Donald Trump fue una oportunidad de oro para mostrar fuerza, determinación y verse fuerte. Y eso hay que reconocerle a este presidente que tiene una capacidad impresionante para identificar este tipo de momentos. Y probablemente no hubiera tomado esta decisión si este estado hubiera sido republicano, pero es demócrata y vio la ocasión para meter un gol fácil. Y entonces envió a la Guardia Nacional por sobre los deseos de el gobernador del estado y el alcalde de Los Ángeles, la alcalde de Los Ángeles, y bueno, ahí metió lo que ellos consideran la cuchara, Donald Trump, y todo el fin de semana ha sido de enfrentamientos violentos entre pobladores de Los Ángeles y la Guardia Nacional, hemos de decir. Y ahora entonces están enviando Marines para proteger a los edificios porque ha habido vandalismo y ha habido incluso algo de saqueo. No pareciera que es una situación muy generalizada o descontrolada generalmente en toda la área de Los Ángeles. No, por lo que hemos podido ver, digamos que dentro, es cerca del centro de la ciudad, en unas cuantas calles, como que en un distrito, concretamente alrededor de algún edificio, algunos edificios en particular.
Y ahí es el campo de batalla, es ahí, no es una cosa que es algo totalmente fuera de control, no parece que sea así. Es algo muy localizado, muy focalizado, excelente para las fotografías, excelente para los videos, excelente para me llama la atención y excelente para tratar de sacar del contexto. Y parece ser que no hay necesidad de sacar el contexto, simplemente es una cosa muy localizada, le digo, excelente para la cobertura periodística, para las imágenes, eso está muy bien, pero hasta ahí, nada más hasta ahora. Eso es hasta ahora. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, es todo lo que tenemos para decir a este respecto, pero decir que sí, efectivamente, continúan los desmanes en Los Ángeles y, y bueno, vamos a ver de aquí en adelante cómo suceden este tipo de redadas en otras partes del país, no nada más en California, por supuesto. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó el ataque con drones más grande desde que comenzó esta invasión. Pudieron atacar a un aeropuerto fuera de la ciudad de Dubno, a 60 kilómetros de la frontera con Polonia. Los ucranianos reportaron que derribaron 460 de un total de 479 drones que envió Rusia. Mientras tanto, ambas partes se intercambiaron el primer grupo de prisioneros como parte de un acuerdo que pudiera ser hasta ahora el más grande a este respecto. Bien, en el mar Mediterráneo, una embarcación que llevaba ayuda humanitaria para Gaza fue llevada a un puerto en Israel, de acuerdo a la Cancillería israelí. Esta embarcación fue interceptada mientras estaba tratando de romper el cerco naval que tiene Israel sobre el territorio de Gaza. La coalición de flotillas de la libertad, que es un grupo pro-palestino que operaba esta embarcación, dijo que esta fue ilegalmente abordada por Israel. Israel calificó a esta embarcación como un yate selfie, lo que sea que esto quiera decir, pero eso fue lo que dijeron las autoridades de Israel, que este era un yate selfie. Y dijo que los pasajeros de este yate selfie, el cual incluye nada menos que a Greta Thunberg, esta activista climática sueca, esta muchacha, regresarán todos, serán regresados a sus países de origen. En Italia, este domingo se dio un referendo acerca de una reforma a los requisitos para la ciudadanía italiana. Sin embargo, este referendo fracasó porque hubo muy poca participación de la ciudadanía para votar en este referendo de este domingo. Actualmente, los ciudadanos no de la Unión Europea necesitan vivir en Italia por al menos 10 años antes de que puedan solicitar un pasaporte italiano. Este referendo pretendía reducir esta cantidad de años a la mitad, a solamente 5 años. Bueno, pues solamente el 30% del padrón electoral participó y por supuesto que 30% es por debajo del requerido 50% para aprobar o que sea válida la votación. No lo fue. Decir que la primer ministra italiana de corte ultraderecha, Giorgia Meloni, se oponía a esta medida. Bueno, claramente, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero pues si no, si nada más el 30% de la población fue a votar, pues claramente es un asunto que no le interesa mucho la votación. Digo, que no le interesa mucho a la población, claramente. ¿No? No están muy interesados en este asunto, claramente.
Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a los Chapitos, que pertenecen al cártel de Sinaloa, que es la mafia más grande de México, según los reportes. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a este grupo de traficar fentanilo y ofreció una recompensa para la información que lleve a la captura y persecución, la captura, bueno, básicamente la captura, de dos de los líderes de los Chapitos que son hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Apenas en febrero, el gobierno de los Estados Unidos designó al cartel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera. Esto es arresto por otros dos hijos del Chapo Guzmán, porque ya dos, al menos dos, yo creo que ya perdí la cuenta, pero al menos dos de los hijos del Chapo Guzmán, junto con el Chapo Guzmán, están en la cárcel en Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene bien. Eh, mm, Déjenme nada más aquí. Quiero confirmar un pequeño dato. eh, un pequeño dato aquí. Ya, bien, sí. Bien, China. Hay que decir que con respecto a los sembradíos de soja y las importaciones de soja de China, este país importó la mayor cantidad de soja de la historia durante mayo. Importó 14 millones de toneladas, más del doble del volumen que importó en abril. China, por supuesto, es el más grande comprador de soja del mundo y hoy en día casi toda la está importando de Brasil. Y es que China ha estado tratando de diversificar las compras de soja que hace, tratando de evitar la soja estadounidense, la cual Estados Unidos venía siendo precisamente el principal proveedor de soja para China. Y obviamente, pues ahora en el momento en el que más se está importando soja en la historia, es en el que menos le está comprando a los Estados Unidos, en detrimento, por supuesto, de los productores de Estados Unidos. Por supuesto. Bien, decir que la empresa Warner Brothers Discovery, la empresa de medios de comunicación, anunció que escindirá, bueno, que se va a escindir, se va a dividir a esta empresa. Y básicamente lo que va a escindir será su división de streaming y estudios de filmación de películas, las va a separar de lo que son sus operaciones de cable y de televisión. Entonces, va a separar en dos, va a dejar junta el área más dinámica en cuestión de crecimiento y por tanto de futuro, que es streaming y filmación de películas, y por el otro lado va a dejar independiente también a esta otra, ahora compañía separada, que está en una industria que tiende hacia abajo y hacia la baja, que es televisión y cable. Hay que decir que esta operará separadamente y se convertirá en Global Networks, una compañía Global Networks, y será dirigida por el que actualmente es el jefe financiero de toda la empresa combinada. Hay que decir que Warner Brothers Discovery recientemente ha estado pasando por una reestructuración muy importante para tratar de levantar su alicaído precio de sus acciones. Al estar, por supuesto, los televidentes o los
los televidentes, alejándose de su negocio de pay-per-view y de televisión de paga más que nada, televisión de cable. Y sí, claro, mire, esta es una empresa gigante que tiene diferentes operaciones, todas juntas, pero son diferentes y todas están bajo el mismo techo. Varias de esas operaciones están en una rama muy dinámica actual, que es streaming y filmación de películas. Esa está muy bien. Y la otra parte de la misma empresa es televisión por cable y televisión normal. ¿Sí? Y esta no tiene futuro y no tiene mucha actividad actualmente. Pero como los números están consolidados, están juntos, los resultados y los números, entonces la parte que no es muy dinámica está arrastrando en números y en resultados a toda la empresa en general. Entonces, si esta mitad de la empresa está teniendo malos resultados y tenemos otra mitad de la empresa que tiene excelentes resultados y metemos todos los resultados al mismo tiempo, pues obviamente los resultados de la parte mala van a afectar a los de la parte buena porque pues los está arrastrando a la baja. ¿Me explico? Y entonces lo que van a hacer, y se hace mucho en los corporativos, en Estados Unidos sobre todo, es separar las empresas, es cindirlas, las separan, totalmente las separan, las hacen dos empresas separadas. Y así ya la que tiene el negocio dinámico puede explotar. Entonces, si usted es un inversionista definitivo, pero si usted es una holding, por ejemplo, una empresa holding que tiene acciones de diferentes empresas, usted separa a estas dos empresas debajo de usted, las separa, pone de un lado a las que tiene un desempeño que no tiene mucho futuro y a la otra la tiene independiente, esta otra sus acciones, pues en teoría se van a disparar, se van a liberar, literalmente se van a liberar. Y las otras se van a quedar apachurradas como de todos modos se van a quedar. Y ya no que estas apachurren a todas las resto de las empresas. Y eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que van a hacer. Y pues ahí está usted, ahí lo tiene. Una de las empresas de medios de comunicación más grandes del mundo. Bien. Am, mencionar rápidamente que, bueno, en este momento, en este día, comenzaron en Londres las negociaciones entre delegaciones comerciales de Estados Unidos y de China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, así como el secretario, bueno, no es el secretario, es el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, están en Londres para reunirse con sus contrapartes chinos. Y también va a estar ahí presente el secretario de Comercio de los Estados Unidos, cosa que está bien. O sea, claramente Estados Unidos está demostrando que tiene mucho interés en este famoso acuerdo comercial o en llegar a un acuerdo comercial con China porque está mandando a tres de los principales funcionarios de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro, secretario del Comercio y el representante comercial. Hay que decir que, por ejemplo, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, eh, no había ido, no había asistido a la primera ronda de negociaciones que se dio con China en Ginebra el mes pasado. No fue, y ahora sí está, y eso es importante. Hay que decir que después de esas conversaciones que hubo primero en Ginebra, las cosas salieron mal y se empeoraron las cosas en la relación comercial entre China y Estados Unidos y ahora están tratando de mejorarse después de una llamada telefónica entre el presidente de China, Xi Jinping, y Donald Trump.
Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, lo que hace una llamada telefónica entre dos jefes de Estado. Colgando de esa llamada telefónica, China dijo que iba a dar licencias para empresas que puedan sacar metales raros de China para vendérselas a proveedores de la industria automotriz de los Estados Unidos, cosa que no se podía hacer antes. Y ahora otros resultados son estas pláticas en Londres. Y claramente, China y Estados Unidos son socios comerciales. Se odian, se caen mal, lo que usted quiera, pero son socios comerciales. Se necesitan, se necesitan. ¿Sí? Así es que Donald Trump dijo después de esta llamada con Xi Jinping que ya las cosas se aclararon, fue básicamente lo que dijo Donald Trump. Y bueno, así es como se dio la luz verde para esta primera ronda de negociaciones en Londres. Bien, este lunes en la Riviera Francesa, en Niza concretamente, se comenzó la cumbre de las Naciones Unidas para proteger los océanos. Se están dando cita 50 líderes mundiales en la Riviera Francesa. Y aunque es en Francia, Francia no es el único anfitrión. Este es un evento conjunto en Francia, pero es un evento conjunto entre Francia y ¿usted sabe quién más? Entre Francia y Costa Rica. Ah, entre Francia y Costa Rica. Los dos son los países anfitriones, pero pues no hacerse en los dos países, se eligió hacerse en Francia y nada más que en Niza. Creo que está bien hacerlo en Niza en lugar que en Punta Arenas, ¿no? Yo creo. Así es que pues todo el mundo se fue a Niza. Y entonces ahí es donde está esta cumbre, que va a durar 5 días, toda la semana. ¿Sí? Se espera que los participantes vayan a firmar al final lo que se llamará el Plan de Acción Oceánica de Niza, que será un acuerdo para proteger a los océanos de la contaminación, la sobrepesca y otras amenazas más. Francia y Costa Rica quieren que los países se unan en una coalición que proteja el 30% de los océanos del mundo para el 2030, que es una cantidad superior al 8% actual. Es decir, que pasemos del 8% al 30%. ¿Sí? Los organizadores, de nuevo Francia y Costa Rica, también quieren animar a los países a que ratifiquen el Tratado de Jurisdicción Nacional más allá de la biodiversidad de las Naciones Unidas, el cual protege a la biodiversidad marina. Hay que decir que con todo, esta declaración de Niza no será obligatoria legalmente. Y bueno, aquí es donde entra la labor de convencimiento de Costa Rica MAE y de Francia. Los países participantes, hay que decir que en general hay desacuerdo en asuntos como, por ejemplo, la minería de aguas profundas, así como la pesca profunda también. Por ejemplo, Estados Unidos ni siquiera envió una delegación de alto nivel, ¿sí? Hay que decir que aún así, el oficial de las Naciones Unidas a cargo de esta cumbre, que es Lee Junhua, ¿sí? Dijo que espera que esta cumbre resulte en acción concreta porque el mundo está en una crisis sin precedentes, dice él. Así es que ahí lo tiene usted. Obviamente, el presidente de Costa Rica está en Niza. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está en Niza también. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla,
por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, bien, ya estamos. Ok. Bien, vámonos a Colombia, donde este fin de semana ocurrió esta trágico hecho, terrible hecho de un episodio más de violencia política, de violencia electoral, que desafortunadamente se repiten en algunos países de nuestra región y ahora trágicamente sucedió en Colombia con el atentado a este precandidato presidencial, donde enfrente de las cámaras, enfrente de la gente, un pistolero disparó a este candidato presidencial y pues estaba luchando por su vida él en este momento, desafortunadamente. Bien, está con nosotros y le agradezco muchísimo Julián Quintana. Él es abogado, él es el director del Cuerpo Técnico de Investigadores, CTI, de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y analista y observador, por supuesto, de todos estos hechos de su país. Y le agradezco muchísimo que haya vuelto con nosotros. Julián, muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan. En un momento preguntamos sobre el estado de salud del candidato, pero ¿qué sabemos sobre las investigaciones de este hecho? ¿Qué se ha podido adelantar hasta este lunes en la tarde? Bueno, yo creo que atravesamos por una crisis institucional y precisamente no se sustrae de esa crisis la labor de investigación hecha por las autoridades. Miren usted este panorama. Después de más de 36 horas, teniendo ya un autor material capturado, hoy las autoridades no tienen una hipótesis fundamentada en elementos de conocimiento. Y eso habla muy mal del Estado colombiano, porque nos están diciendo que en un delito tan grave, hoy tildado de lesa humanidad, porque quieren eliminar un líder político en nuestro país, las autoridades hoy no le dan una explicación clara a los colombianos. Y hay que sumarle algo bien paradójico y exótico, y es que el mismo presidente Petro hoy sale a decir que la Policía Nacional está infiltrada por grupos criminales. Y ahí vienen quién tiene a cargo la investigación de este intento de asesinato. La Policía Nacional. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? ¿En un presidente que no da las garantías a la oposición? ¿Que los tilda de asesinos? ¿Que los tilda de nazis? ¿Que en sus discursos lo que pregona es la eliminación de quien piensa diferente? Y aparte de eso, una fiscalía que no ha entregado una información y que debe ser palpable de quienes están detrás de este atroz crimen. Entonces yo creo que hoy el país afronta una confusión institucional muy profunda, una ruptura de la democracia supremamente grave, y es producto de este gobierno que se ha dedicado a difundir discursos de odio. Todo mal desde cualquier punto de vista. Mal porque pretenden eliminar un candidato presidencial que tiene una historia
también muy grave en el contexto colombiano. Mm. Permito solamente para hacer una contextualización. Miguel Uribe es el hijo de la periodista Diana Turbay, que fue secuestrada por el grupo de Pablo Escobar y también del grupo terrorista M-19, que tiene vínculos, el mismo al que pertenecía a Gustavo Petro. Y es asesinada a sangre fría cuando fueron a rescatarla. Y su hijo, es decir, Miguel Turbay, el que hoy se debate entre la vida y la muerte, Miguel que es Uribe. su mamá. Sí, Y hoy se repite la historia. sí. Entonces, miren lo dramático de lo que está pasando en nuestro país. Aquí no se puede hacer política porque lo eliminan. Y es producto, esto lo digo sin titubeos y ya con esto termino, el gobierno de Gustavo Petro tiene la responsabilidad de este atentado, No, bueno, tanto político como también ideológico, no, pues ya. porque se ha dedicado a tildar a los opositores y sobre todo a Miguel Uribe. Mire usted la coincidencia. Un día antes del atentado sacó un post diciendo que el senador no iba a pasar y que el senador entonces era oposición y que era un bandido y que su abuelo era también un bandido. Y miren las consecuencias de esto tan grave, del discurso de odio del presidente Petro. Realmente estamos consternados y lo que uno espera es el alivio, el bálsamo de unas instituciones que den tranquilidad. Pero estamos en manos de una policía que a la final no tiene objetividad. Bueno, mi segunda pregunta iba a ser si tú creías que el presidente Petro era instigador de este crimen, pero ya me contestaste esto y más. ¿No? Este, Y lo digo sin ningún titubeo. El presidente es el responsable por generar discursos de odio. Es que aquí es lo mismo que los lobos solitarios. Miremos cómo funciona el terrorismo a nivel internacional. Implantan ideologías de odio. Y entonces esos lobos solitarios muchas pero, veces cometen los delitos solamente por ir en la línea de la ideología del que los siembra. pero Y eso está pasando en el país. Julián, una pregunta. Eh, Petro o un líder, si un líder está incitando al odio, esto incita, y dime si estoy equivocado, estoy reflexionando aquí contigo. Si el ambiente es en el que el presidente del país está incitando al odio, el que se incita es el fanático. Ellos son los que se incitan y ellos son los que entonces, con lo cual entonces sería fácil que este pobre hombre, Uribe Turbay, pues haya sido víctima de un fanático enardecido por la retórica del presidente. Eh, con lo cual es un fanático y punto, se acabó. Pero si hay alguien detrás, eso va más allá de una simple incitación pública del presidente. Esto es otra cosa. Pero recordemos que en nuestro país y también en otros países, tanto Europa como Estados Unidos, instigar al odio también es un delito. Salir a plaza pública a estigmatizar a la oposición, eso también es un delito, sin duda alguna. Incluso en algunos tratados internacionales se ve como delitos de lesa humanidad cuando se impulsa a la gente a eliminar otros grupos políticos o líderes políticos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esa es la radiografía en Colombia. No se necesita instigar directamente al fanático, sino con ideología convencerlo, impulsarlos. Y yo creo que eso es lo que está pasando en Colombia. El inconveniente es que estamos frente a una comisión de acusaciones que investiga el presidente que no sirve para absolutamente nada. Nunca le va a pasar nada. Por eso él tiene la tranquilidad de abusar del Estado de Derecho, de abusar de la Constitución y de abusar de la libre expresión para comenzar a sembrar ese odio en contra de los opositores. Es que a Miguel Uribe le dijo que era un nazi, que era un delincuente, que su abuelo era un corrupto, que su abuelo había cometido una masacre, que había torturado personas. ¿Te parece? Déjame te pregunto una cosa, porque hablando de Uribe, por ejemplo, también a Álvaro Uribe también le han dicho de todo, que su papá también pertenecía era responsable también de financiar grupos terroristas. O sea, es decir,
ese tipo de declaraciones en Colombia no son nuevas, no son raras tampoco. ¿Te parece que este Petro está haciendo algo muy excepcional con lo que hemos visto en Colombia en otras ocasiones? Pero diferenciemos. Aquí el tema es que quien está generando los discursos de odio es el presidente Petro. Mm. Ahora, si uno mira, y no siendo uribista, la administración del presidente Uribe nunca se escalaron discursos de odio como lo que hoy estamos viviendo. Es que es Oh, una cosa no, precedente. Uribe no, a Uribe. Ah, no. Y ahí están las consecuencias y les quiero contar. La investigación en contra de Uribe, prácticamente ese juicio lo perdió la fiscalía. Un falso montaje terrible frente al presidente Uribe, Claro. donde varios testigos han dicho que se hizo un montaje burdo y se compraron declaraciones para inculparlo falsamente. ¿Y de dónde surgió entonces todo este contexto de persecución judicial? De la mano derecha del presidente Petro, de Iván Cepeda, que visitó cárceles, que habló con extraditables, con bandidos, para vincular falsamente a Álvaro Uribe Vélez. Esos son los estigmas de la izquierda, porque la izquierda no permite una visión diferente a la de ellos. Quieren eliminar, sea judicialmente a su enemigo o quitarle la vida. Y Estás, eso lamentablemente es lo que está pasando en nuestro país. bueno, en todo caso estás hablando de la izquierda de Petro, ¿verdad? La izquierda colombiana, la izquierda de Petro. Digo, De la peor izquierda que hay en Latinoamérica, que es la de Petro. digo, Recordemos, porque hay izquierda en Latinoamérica que es buena, hay izquierda nice. oh, yo creo que la izquierda decente sin duda alguna respeta las ideas, pero esta izquierda que es basada en grupos terroristas como el M-19 y las FARC, no les gusta que opinen diferente, es que son autoritarios. Bueno, hay que decir para el resto de América Latina, el propio presidente Petro pregunta, él fue terrorista, él era terrorista, ¿no es cierto? Claro, él perteneció a un grupo guerrillero Bueno, hay un grupo y de un grupo terror. guerrillero que después, digamos que pasó a ser las FARC. Muchos de los M-19 que no se desmovilizaron en el momento pasaron a ser FARC. Y entonces mira una cosa interesante. El Estado colombiano hoy no persigue a los delincuentes. El Estado colombiano, en cabeza de Gustavo Petro, le entregó el país al narcotráfico. Entonces, ahora, los buenos son los narcotraficantes, los asesinos, pero los malos son los empresarios y la gente decente que se ha dedicado a hacer política coherente en el país. Entonces, matan a un político, matan a un soldado y no se pronuncia el presidente, pero matan un terrorista de las FARC o de las disidencias y se conmueve el presidente y da discursos poéticos diciendo que se perdió una gran vida. Estamos en el peor de los mundos en Colombia, Yeah. gobernados por un guerrillero que además es drogadicto y alcohólico. Y eso es un secreto a voces. Y además de que a veces sale drogado y borracho a dar discursos, toma las decisiones que realmente no tienen ningún sentido y eso lamentablemente está hundiendo el país en una crisis económica y de violencia sin precedentes. Julián, no había, una pregunta, no había un atentado contra un candidato presidencial desde la época de Pablo Escobar, ¿cierto? Así es. O sea, Desde la época en que Pablo Escobar, mira tú esto, se alineó con el M-19, grupo terrorista, coincidencialmente al que perteneció Gustavo Petro, quienes quemaron el Palacio de Justicia con dinero de narcotráfico, mataron a los magistrados y funcionarios judiciales solamente para quemar expedientes y no ser extraditados. Y ahí estaba Gustavo Petro perteneciendo a ese grupo. Una masacre sin precedentes. Y hoy vemos otra vez la historia. Un guerrillero que hace parte del M-19 o lo fue, dándole el país a los narcotraficantes, donde los bandidos hoy mandan en nuestro país y donde hacer política se convirtió en un asunto de vida o muerte. dime una cosa, ¿qué te dice a ti, tú como parte, como investigador que eres y parte que tienes estos conocimientos? Sabemos que el sicario que hizo este atentado terrible contra el candidato era un adolescente de 15 años. Entonces, es un muchacho que sabíamos, o sea, se le puso enfrente, le disparó, obviamente lo iban a agarrar,
y obviamente se lo iban a agarrar, obviamente muy probablemente confiese. Estos hechos preliminares, ¿qué te dicen a ti de si en realidad puede haber un intelectual o no? No, precisamente existe una estructura delincuencial detrás de esto y voy a explicar por qué. Por favor. Cuando uno mira el contexto de cómo se cometió el delito, uno ve a un joven de 15 años que es muy consciente de lo que hace, sin duda alguna, que es un experto en el sicariato, la posición, el ángulo, la forma como hace la inteligencia en el evento. O sea, ¿no te parece que era ningún niño? Tiene 15 años, pero es un profesional del sicariato, sin duda alguna. Ok. La forma como toma el arma, el disparo a 3 metros, que da directamente en la cabeza, una puntería, pero perfecta. 2 tiros en el cuello. Es decir, esto no se trata de un simple niño que se levantó diciendo odio entonces a el candidato Uribe y lo voy a asesinar. No, detrás de esto está el crimen organizado al cual Petro le ha dado todos los beneficios del mundo. Pero ¿cómo, Todos los cómo un crimen organizado hace este tipo de atentados sabiendo que van a agarrar al sicario y probablemente lo van a hacer que confiese? para allá iba. Es que el plan en mi concepto era que el sicario lo asesinara. ¿Por qué? Porque cuando el sicario huye, lo dejan totalmente solo. Y se ven los videos como el sicario trata de defenderse del esquema de seguridad del senador, del poco esquema de seguridad que tenía y de la población. ¿Qué creo que tenían en la cabeza los sicarios? Dejan solo, perdón, a los determinadores o como se llama coloquialmente, autores intelectuales. Mm. Mandan a este sicario, lo dejan solo y pensando en la reacción entonces del grupo de defensa, pues lo iban a matar inmediatamente. Por eso el sicario se ve solo, pero en los videos previos se ve cómo tiene comunicación desde su celular y además también se ve cómo otras personas lo llevaron al sitio y se ve también cómo al interior de el discurso que daba el candidato presidencial habían otros intervinientes que daban señales del momento en que se debían hacer los disparos. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que lo dejaron solo con el propósito de que lo mataran en la redacción. Le salió mal el plan. Yeah. Y le salió tan mal que los escoltas respetaron la vida, lo hirieron, no de muerte. Y hoy este menor de edad, lo que ha dicho en la fiscalía es que quiere colaborar con la justicia y que quiere dar los nombres de las personas que lo contrataron para cometer este crimen. ¿Y tenemos confianza con eso? Bueno, estamos en manos de una fiscalía, estamos en manos de unos organismos de policía judicial que en cierta medida dependen mucho del presidente Petro. Por eso las voces unánimes de los diferentes partidos políticos, no solamente el Centro Democrático al cual pertenece Miguel Uribe, es que existe una veeduría internacional para que sea garante de la investigación. Mire lo que pasó el día de hoy. En los videos se ve cuando este sicario manipulaba un celular. Y también se ve que al momento de la detención existía un celular. ¿Cuál es la noticia de la policía el día de hoy? Que el celular se perdió. Por Dios. No sé, claro. Esto solamente pasa en Colombia. En un caso tan grave que un elemento probatorio trascendental, vital en la línea investigativa, se extravíe y que no pase absolutamente nada. Entonces, esto mina definitivamente la confianza que los colombianos pueden sentir en las autoridades el día de hoy. Importante, necesario, que una comisión internacional sea garante de la transparencia de esta investigación. Bueno, pues Julián Quintana y a todos los colombianos les decimos que a todos los que, a todo latinoamericano, yo creo que no hay latinoamericano que no se haya impresionado y que no sienta dentro de uno, de cada uno de nosotros, los latinoamericanos, la impresión y el shock de esto que pasa en nuestra gran región latinoamericana, que es terrible y que no es la primera vez que pasa. Pasó en Ecuador y en cada ocasión que pasa es malo, malo para toda la región. Y te agradezco muchísimo, Julián Quintana, que nos hayas explicado. Y solamente despedirme pidiéndole a todos una oración por Miguel.
es un tipo bueno, es un colombiano correcto, que tiene una familia, un pequeño hijo. Y esas oraciones depende que se nos haga el milagro y pueda estar nuevamente en nuestro país liderando nuestra política colombiana. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Gracias, Julián Quintana, abogado penalista y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigadores CTI de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Bien, siendo lunes, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de lo que siempre hablamos los lunes en la noche para cerrar, de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Alberto, muy buenas tardes, muy bien y muy contento de estar nuevamente aquí en tu programa en esta sección inmobiliaria de todos los lunes, el cual, estimado Alberto y queridos radioescuchas, voy a hablarles acerca del plan que tiene la Municipalidad de San José para el repoblamiento de San José Centro. Vea qué interesante tema. Resulta que la municipalidad ha venido trabajando con un plan desde hace ya años y parece que ahora le tienen más ganas de llevarlo a cabo para hacer un repoblamiento del centro de San José, donde se debería de enfocar a poder tener todos esos edificios o varios de esos edificios que están vacíos en sus plantas altas. Normalmente son edificios que se ocupan o que actualmente están ocupados las plantas bajas, los locales comerciales, pero lo que antes eran oficinas y algunos de 3, 4, 5 o hasta 10 pisos, y resulta que los tienen casi vacíos. Y es que en los últimos años se ha tomado la decisión de parte de los empresarios de no estar como oficinas en el centro de San José. Muchos de ellos han salido. Así es que al ver todos estos em, edificios e inmuebles desocupados, la Municipalidad de San José tiene el plan de ese repoblamiento. ¿Y qué quieren decir con esto? Bueno, que más familias, más gente se vaya a vivir al centro de San José. Para hacer esto hay que hacer una serie de proyectos y de cosas que tendrán que beneficiarse. Y qué bonito para la gente que trabaja. Imagínate, Alberto y estimado radioescuchas, toda la gente que trabaja en el centro de San José, que son miles. Qué bonito que varios de ellos o los que pudieran vivir ahí mismo, que pudieran bajar de su apartamento y pudieran caminar 200 o 300 metros para su lugar de trabajo. Sería genial, ¿no creen? Igual mucha gente que toma varios buses para llegar a sus centros de trabajo, digamos en Alajuela, Heredia o Cartago o otros lugares, que tienen que llegar en bus al centro de San José para ahí tomar otra línea. Bueno, pues si vivieran en San José, pues se ahorran también mucho en pasaje. Para hacer este plan, la municipalidad tendría que hacer varias mejoras en infraestructura, en transporte público, habría que revitalizar espacios verdes, habría que rehabilitar inmuebles abandonados, meter más seguridad y sobre todo limpieza en el centro histórico. Así es que se requiere toda una renovación urbana en esa zona para buscar remodelar esas áreas deterioradas, perdón, y poder dar una mejor calidad de vida para las gentes que vayan a vivir ahí. Todo esto ayudado con espacios verdes y la rehabilitación de estos inmuebles que en conjunto, por supuesto que con la iniciativa privada, los dueños de esos edificios o bien desarrolladores inmobiliarios que quieran ir a invertir al centro de San José para hacer esa transformación de edificios que anteriormente eran oficinas para convertirlos en apartamentos. Así es que habría que hacer un gran trabajo, también mejoras en la infraestructura peatonal, ampliando aceras, bulevares, tratando un poco más a fondo el tema de la indigencia que hay en San José. Es decir, es todo un plan integral el que se debe desarrollar y por eso al principio de esta charla comenté que es un plan que lleva la municipalidad desde hace años, pero parece que ahora lo están tomando con más seriedad, con más empuje y ojalá algún día realmente se pudiera hacer como en otras grandes capitales de ciudades grandes en el mundo que han logrado que la gente viva ahí en el centro, en el casco central, de una manera cómoda, tranquila, segura y sobre todo beneficiándose por estar en el puro centro para la movilidad en el transporte. Ojalá lo logremos, ojalá lo logre la municipalidad.
Ojalá los empresarios, desarrolladores volteen a ver este proyecto y entre todos se logre que algún día el centro de San José se revitalice con este enfoque. Es el comentario del día de hoy, estimado Alberto. Gracias, Eugenio, y muy buen comentario. Y bueno, y nada más mencionar que no solamente las grandes capitales del mundo, sino hay algunos ejemplos en América Latina. Uno muy notable y muy loable es la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde recuperaron la parte central de Guayaquil, que estaba abandonada, que todo el mundo en América Latina conocemos las partes centrales de nuestras ciudades capitales y era aquello un muladar y ahora la recuperaron. Y lograron lo que tú estabas describiendo aquí, la gente viviendo en los edificios del segundo piso para arriba, abajo restaurantes, las calles ya no se permiten automóviles, todas son peatonales, muy lindo, yo estuve ahí, una recuperación muy linda en el caso de Guayaquil y ojalá se pueda hacer algo así en San José, Eugenio, muchas gracias. Qué lindo, ojalá lo logren las autoridades en conjunto, e insisto, con la iniciativa privada. Sería un éxito, Alberto. Gracias, hasta el próximo lunes, Eugenio. Hasta luego, que tengan una feliz semana. Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.